Buenos días, queridos alumnos, buenos días, querido padre de familia. Soy el profesor Esteban Matheus Benavides, profesor del área de CTA con el curso de biología, y el día de hoy vamos a ver respiración aeróbica, dirigido para el cuarto año de secundaria. Muy bien, vamos a comenzar. Tomen las precauciones del caso, por favor. El COVID está muy avanzado, entonces tomen las precauciones para que puedan sacar, perdón, puedan estar mejor ustedes, su familia, y no puedan contagiar al resto. ¿Sí? Por favor, y aliméntese bien, es muy importante. Bien, vamos a comenzar. Dice, respiración aeróbica. Definición. ¿Qué es la respiración aeróbica? Es un proceso realizado por los organismos aeróbicos, es decir, utilizan el oxígeno molecular durante su metabolismo, obteniendo energía para satisfacer sus requerimientos energéticos en cada actividad que realice el organismo. Se lleva a cabo en el citosol y la mitocondria. Número 2. Etapas. En la respiración aeróbica se cumplen 3 etapas. A. Glucólisis. B. Ciclo de Krebs. C. Cadena respiratoria. ¿Dónde ocurre la glucólisis? En la citosólica, ¿no? Ciclo de Krebs en la mitocondria y cadena respiratoria en la mitocondria también. A. La glucólisis. Hay que considerar que el organismo, para realizar esta etapa, inicialmente se abastece de alimentos, fundamentalmente de glúcidos, disacáridos o polisacáridos, los cuales son hidrolizados a monosacáridos a nivel del tubo digestivo mediante una batería de enzimas, o sea, un conjunto de enzimas, ¿no? Posteriormente serán absorbidos y transportados por la sangre para llevar a cada una de las células. La glucosa, ya en el citoplasma, será transformada en condiciones anaeróbicas, glucólisis, en piruviratos. Muy bien, entonces eso es lo que consiste la glucólisis, ¿no? Se abastece de alimentos formando glúcidos, los cuales son transportados a través del tubo digestivo y luego por la sangre, ¿no? Y ahí es lo que ocurre, la famosa glucólisis, ¿no? O sea que es destrucción de la glucosa. Eso se llama glucólisis. Ciclo de Krebs. Ciclo del ácido cítrico o del ácido tricarboxílicos. Muy bien. Consiste en una serie de reacciones cíclicas que ocurre en la matriz mitocondrial, iniciándose por el ingreso del piruvirato, que es lo que queda de la glucólisis, ¿no? A través de la membrana mitocondrial, deshidrogenándose, aunque fue bien raro, ¿no? Deshidrogenándose, pierde hidrógeno, luego se descarboxila, pierde CO2. O sea, hay dos pérdidas, ¿no? Se pierde el hidrógeno y se pierde el CO2. Y se asocia con la coenzima A para quedar como el acetil coenzima A. Entonces, ese es el proceso, ¿no? El piruvirato pierde el hidrógeno, pierde el CO2, o sea, esos gases salen y se va a formar la coenzima A. Tengan cuidado porque se pueden ir al examen. Muy bien. Ahí está el ciclo de Krebs en gráfico para que ustedes lo puedan visualizar muy bonito. Y dice, bajo esas condiciones ingresa al circuito de reacciones uniéndose al oxalacetato, que es OA, para retornar nuevamente a esa molécula. Tras 8 reacciones previas en las cuales se pierde CO2 y se libera 8 hidrógenos como cationes, ¿no? Mira, se pierde CO2 y se libera hidrógeno, también existe la síntesis de energía. Se llama la guanosina trifosfato, el GTP. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta, siempre en la respiración celular lo que se va a obtener son ATPs. ¿Sí? Pero en esta primera parte se obtiene el GTP. C. Cadena respiratoria. Está formada por una serie de transportadores de electrones situados en la cara interna de las crestas mitocondriales, cuya finalidad es transferir electrones procedentes de la oxidación del piruvirato, ¿no? ¿Qué es oxidación?
Acuérdense que la oxidación es liberar hidrógeno, ¿no? Hasta llegar a oxígeno molecular, para luego formar moléculas de agua, ¿sí? Luego, los transportadores de hidrógenos que intervienen en la cadena respiratoria son enzimas deshidrogenasadas, ¿no? Deshidrogenasas. Bueno, asociadas a la coenzima NADH+, con la coenzima FAC coenzima Q o ubiquinona y los citocromos BCA. Todos estos acoplados a la síntesis del ATP. O sea, todos los elementos que transportan, ¿no? Bueno, se transportan los electrones, se liberan, bueno, se oxida el piruvirato, se llega a tener oxígeno molecular, se llega a formar el oxígeno molecular, ¿no? Se llega a formar agua y las enzimas que intervienen van a formar el famoso ATP, o sea, se va a formar el ATP. Eso se llama síntesis del ATP. Muy bien, tenemos aquí lo siguiente. Todas las cadenas respiratorias que comienzan por el NAD+, conllevan a sintetizar 3 moléculas de ATP, pero al empezar por el FAD+, se consigue solo 2 moléculas de ATP. El rendimiento energético del NAD+ es semejante al producido por el NAD+. Ojo, uno tiene fósforo y el otro no tiene fósforo, ¿sí? Comienza con el NAD+, luego conlleva a sintetizar, o sea, cuando se comienza con el NAD+, se va a sintetizar 3 ATP, pero si se empieza con el NAD por el FAD+, se consiguen solamente 2 moléculas de ATP. Tengan que tener en cuenta eso. Si se comienza con el NAD+, voy a tener 3 ATP, pero si comienzo con el FAD+, voy a tener 2 ATP, 2 moléculas de ATP. Cadena transportadora electrónica. Estructura proteica que se encuentra en la cresta mitocondrial, cuya función es transferir los electrones de las moléculas reducidas, el NADH2 y el FADH2, hacia el oxígeno, que al unirse con el hidrógeno forman la molécula de agua. Entonces, se separa el oxígeno, se obtiene oxígeno, se libera hidrógeno, y justamente eso vendrían a ser los electrones que van sueltos por ahí y se forma agua. ¿Listo? Y se forman 4 complejos enzimáticos. Muy bien. Complejo 1, NADH2A ubiquinona, también llamada complejo NADH2 deshidrogenasa, en un enorme complejo de flavoproteínas que contiene 25 cadenas polipépticas. La totalidad del complejo está incrustada en la membrana mitocondrial interna, ¿no? En la membrana mitocondrial interna, y este está orientado de modo que el sitio de fijación del H2 mira hacia la matriz para poder interaccionar con el NADH2, producido por cualquiera de las diversas deshidrogenasas de la matriz. El flujo de electrones a través del complejo 1 o ubiquinona y al complejo 3 va acompañado del movimiento de protones desde la matriz mitocondrial al lado exterior citosólico de membranas internas, espacio intermembranal. Ahí se va a dar justamente todo ese proceso. Succinato de ubiquinona, denominado también succinato deshidrogenasa. Bueno, ya. Es la única enzima del ciclo del ácido cítrico ligada a la membrana, aunque más pequeño y más sencillo que el complejo 1. Contiene proteínas como el FAT unido covalentemente y un centro hierro-azufre. El glicerol liberado en la degradación de los triglicéridos se fosforila, convirtiéndose enseguida en, vamos a poner un poquito más, ¿dónde estamos? Acá está, convirtiéndose en dihidroxiacetona, fosfato por la glicerol. Bueno, sí. Entonces,
3-fosfato deshidrogenasa. O sea, todo tiene que ver con el fósforo. El fósforo viene y justamente se convierte en otro tipo de compuesto, pero fosforilado. Esta enzima es una fluoroproteína localizada en la cara externa de la membrana mitocondrial interna. Y al igual que el succinato deshidrogenasa y el acetil-CoA deshidrogenasa, canaliza electrones hacia la cadena respiratoria, reduciendo la ubiquinona. Más adelante se describe el importante papel del glicerol 3-fosfato deshidrogenasa como lanzadera de equivalente de reducción desde el NACH2 citosólico a la matriz mitocondrial. Muy bien. Justamente acá viene todo esto, ¿no? Entonces, en el complejo 1 habíamos visto cómo se convierte el NACH2 a ubiquinona. En el complejo 2 tenemos el succinato a ubiquinona. Luego, en el complejo 3 tenemos de ubiquinona a citocromo C o óxido reductasa. Y en el complejo 4 tenemos la reducción del O2. Entonces, todo eso ahí justamente te explica cuáles son las fases. Lo importante es saber las fases y qué es lo que se convierte en cada fase. Yo sé que acá son enlaces químicos muy complejos, ¿sí?, que ocurren dentro. Por ello, de que ustedes se les da este material para que lo puedan leer y entender, porque en primera no lo van a entender. En la primera no. Tienen que ir leyendo y ver cuáles son las reacciones que van ocurriendo, ¿no? Luego, fosforilación oxidativa, ¿no? Ese proceso acoplado al transporte de electrones en la que se sintetiza ATP a partir del ADP y fosfato inorgánico. Fosfato inorgánico también. Con gasto de energía catalizada por la enzima del ATP-ASA en la cresta mitocondrial. La energía electroquímica inherente en esta diferencia de concentración de protones y de separación de carga, la fuerza protón motriz representa una conservación de la parte de la energía de oxidación. La fuerza protón motriz se utiliza posteriormente para impulsar la síntesis de ATP. O sea, el objetivo es convertir puro ATP en cualquier proceso que tengamos, ¿sí? Ahí dice justamente. Balance energético. ATP. Por la glucólisis se obtiene 2 ATP. Por el GTP se va a obtener por el ciclo de Krebs, ¿no? Por medio del GTP voy a obtener 2 ATP. Luego, por el NACH2, cadena respiratoria, tenemos 24 ATP. Y por el FACH2 tenemos en la misma cadena respiratoria 4 ATP. En total vamos a obtener 32 ATP. 2 NACH2, ¿sí?, citosólico de la glucólisis, 2 NACH2 por lanzadera de glicosol 3-fosfato, 4 ATP, y 2 NACH2 por lanzadera de malato aspartato, 6 ATP. Entonces, miren, todos estos procesos que ocurren es para formar ¿qué? ATP. Como se observa, se puede resultar de 36 a 38 moléculas de ATP dependiendo del sistema de lanzaderas que se utilizan de las moléculas del NACH2. ¿Sí? Muy bien. Acá tienen ustedes la ficha de aplicación. Es por ello de que en la parte teórica yo he tratado de más o menos vislumbrarle qué es lo que tienen que hacer ustedes. Hay varias fases con reacciones muy complejas. Lo que tienen que hacer ustedes es saber qué ocurre en cada una de las fases y cuántos ATP se van a formar y quiénes son los que generan esos ATP. Listo, acá tenemos nuestra ficha de aplicación para que ustedes lo puedan resolver. Tienen exactamente una semana para que puedan leer, porque se les va a enviar el PDF de esta clase, se les va a enviar el video, escuchar también lo que se está diciendo en el video, y también para que puedan averiguar. Sí, muchachos, nos vemos hasta el día de mañana, cuídense, chao.